Hola de nuevo, en el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando puedas estar escuchando este video. Gracias por escuchar. Estamos en un programa sobre reflexiones de la educación en el siglo XXI, en un programa que he titulado La escuela secuestrada. Ya en otro video hemos hecho la reflexión, la historia de dónde viene la escuela, de dónde viene eh, ese concepto de alumno que tenemos, ese concepto de profesor que tenemos, el papel que han jugado las familias. Ahora, en este nuevo episodio, que he titulado La educación secuestrada por la educación, pues vamos a hacer justamente la reflexión de cómo la educación en este cambio que ha tenido y en esta superación que sin duda ha sido muy grande, ha caído bajo sus propias garras y por eso le llamo la educación secuestrada por la educación. ¿En qué estoy basando mi premisa acerca de estas reflexiones? Pues bueno, soy un convencido de que la escuela al día de hoy es, si no mejor que la que tuvimos en otros siglos, en otras décadas, sin duda al menos tiene más posibilidades de lo que tuvo la escuela antes. Hoy las escuelas no dependen única y exclusivamente del talento de sus docentes. Hoy sus docentes, si me permiten la expresión, pueden no valerse solamente de ellos y sus propias capacidades y talentos, sino que tienen una serie de elementos alrededor de ellos que antes no se tenían. Y entonces, no se trata de entrar en un debate si la escuela antes era mejor, peor de lo que es ahora, porque eso no es una discusión muy árida, no nos llevaría a ningún lado, sino más bien se trata de decir, bueno, la escuela de antes era diferente, la escuela que tenemos hoy es otra, tiene sus raíces en muchos lugares y cuáles son los verdaderos objetivos que podemos tener para la educación. Yo decía antes que la educación hoy tiene una deuda social importante porque es quizá el principal vehículo de justicia que podemos tener para las personas y para las comunidades. A través de la educación es donde realmente podríamos plantear un piso común para todos, pero que la educación va a poder cumplir con esta deuda, desde mi perspectiva, cuando podamos conseguir que sea una educación verdaderamente individual, verdaderamente personalizada, y que todo lo nuevo que tenemos nos lleve a esto, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un poquito la, la, la historia de dónde viene este nuevo video, este nuevo capítulo o episodio, pues bueno, terminábamos la reflexión anterior diciendo que la educación tiene esta deuda, tiene que llegar a algún lado. Hoy los maestros necesitan mucha más formación en muchos aspectos y tenemos un nuevo tipo de niño, un nuevo tipo de estudiante que no es igual al estudiante del siglo XIX, el siglo XX, porque hoy tenemos un estudiante que se concibe a sí mismo y es concebido por toda la sociedad de una manera distinta. Y entonces, pues hoy tenemos hay que encarar la educación de otra manera. Y entonces, eh, la educación ha tenido este desarrollo muy importante desde mi punto de vista, sobre todo desde finales de los años 70, principios de los 80, en lo que empezamos a ver que la psicología, por ejemplo, empezaba a tomar ya un papel, pero ya muy importante dentro de la educación, ya no nada más como una ciencia que pues ya llevaba un siglo funcionando, pero pues que no tenía por qué abocarse directamente a la educación. Hoy decimos tranquilamente psicopedagogía cuando es un término muy actual, que hace unas décadas apenas ni siquiera nos habíamos imaginado. Hoy también vemos la cuestión de la tecnología y su avance vertiginoso, y otras ciencias auxiliares, no solo la psicología, en este caso la técnica en la tecnología, y alguna otra cosa que vamos a poner como aquellas cosas que si bien se han desarrollado, cuando no se
plantean de una manera adecuada, cuando no hay una planeación, cuando no hay una estrategia, un programa, podemos acabar secuestrados por lo mismo que supuestamente nos iba a hacer mucho bien. Y es por eso que de repente decimos, bueno, ¿y qué tanta la tecnología y qué tanta la psicología y qué tanto la neurociencia? Y una serie de cosas que decimos, bueno, ¿realmente nos están ayudando? ¿No nos están ayudando? ¿Qué tanto las vamos a utilizar? Que es donde realmente debería estar la reflexión. Entonces, bueno, hoy diversas disciplinas o ciencias auxilian a los docentes en su labor educativa. La tecnología, vamos a hablar primero de esto, se ha desarrollado de forma vertiginosa en las últimas décadas y la educación no se ha quedado fuera de su ámbito de influencia. Grandes empresas alrededor del mundo se han involucrado en primera persona para influir en el tema de la educación y lo hacen no solo otorgando los medios para que se desarrolle la enseñanza, también forman parte de la capacitación a docentes y certificación a escuelas e inclusive se han convertido en consorcios que marcan la pauta para el desarrollo de la educación en los lugares más remotos del planeta. Qué bueno que muchas de estas empresas que se dedicaban a lo mejor a la tecnología en otros ámbitos le estén entrando al tema educativo, pero cuidado porque también están marcando la pauta. Ahora resulta que si no estás un poquito ahí con ellos, te estás quedando fuera, porque están marcando el ritmo, porque están marcando una tendencia en la educación. Entonces, es un tema que habrá que analizar, pero sin duda la presencia de estos consorcios y de la tecnología que aportan, pues sin duda hay que pensarla para bien y aprovecharla, ¿no? Y qué maravilla que hoy en un lugar en donde no había ni un maestro, donde no había la posibilidad de acceder a determinada información, pues hoy pueda verlo, ¿no? Porque sin duda tiene que cambiar una distancia y lo que decía yo antes, o sea, la educación tiene que ser un vehículo de justicia y un vehículo de igualdad y la tecnología sin duda nos va a permitir que esto suceda, bien utilizado, bien planeado. Si la tecnología es necesaria para el aprendizaje y en qué medida, sin duda es un tema a reflexionar. Pero lo que es una realidad irrefutable es que la tecnología llegó para quedarse en las instituciones educativas. Los centros de enseñanza deberán decidir en qué manera aprovechar estos medios, pero a mi parecer ya no tienen opción para rechazarla. Sin embargo, la adecuada planeación e implementación de la tecnología es fundamental para que la tecnología no acabe secuestrando a los docentes. Debe ser siempre un medio y no un fin, una herramienta y no lo esencial. Además de la tecnología, va a haber otras cosas que están marcando la docencia, pero me quiero detener todavía un poco más en el tema de la tecnología, porque sí, yo creo que no estamos ya parados en un momento en el que podamos decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que podemos hacer a un lado la tecnología de las aulas, porque sería tanto como decir que podemos sacar la tecnología de nuestras cocinas o que podemos sacar la tecnología de nuestras salas de operación o que podemos sacar la tecnología de cualquier lado. O sea, nuestra vida como personas al día de hoy está marcada por la presencia de la tecnología. Más bien tenemos que reflexionar qué tanto y cómo queremos utilizar la tecnología para la educación. Cuando pensamos que la tecnología por sí sola y por arte de magia va a hacer las cosas, nos estamos equivocando. La tecnología al final es una herramienta que está en manos de un docente que tiene que ser un experto formador y que sabe específicamente cómo y cuándo utilizar la tecnología. Eso es lo que tenemos que lograr. Reflexionar cómo la vamos a utilizar, cómo nos va a permitir que la educación se dé por parejo a todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades y sus propios ritmos personales. Pensemos en un sinnúmero de plataformas que al día de hoy permiten, le ayudan al profesor para que estas plataformas analicen en qué nivel están los alumnos y se les puedan mandar ejercicios de acuerdo al nivel en el que están para que vayan regularizándose y alcanzándose unos a otros. Eso no lo podría hacer un profesor con el tiempo que tiene a disposición para preparar las cosas. Qué bueno que haya una plataforma, qué bueno que haya una herramienta que con sus algoritmos haga e identifique las necesidades de cada alumno y estemos personalizando
la, la formación de cada niño. Qué maravilla, porque eso es lo que cada maestro quiere, llegar a ese alumno en su propia necesidad personal, en su ritmo de avance, en cómo lo va haciendo. Pero desafortunadamente, si no utilizamos la tecnología de manera adecuada, el maestro va a seguir sin haciendo esto y se puede llegar a satanizar lo que una herramienta tan buena puede hacer. Entonces hay que saber cómo y cuándo reflexionar, pensar en nuestros planes, en nuestros programas e involucrar a la tecnología siempre de la mano del profesor. Si nos excedemos en esto, si pensamos, bueno, qué maravilla que ahora las plataformas hagan esto, pues que los niños simplemente ingresen, pongan www para no hacerle promoción a nadie o lo que sea, pero bueno, entra ahí y el niño se educa solo. El niño aprende matemáticas, aprende ciencia, aprende inglés, aprende lectura, lo que sea, en una plataforma con su algoritmo, le va dando las cosas a su tiempo. Saquemos a los profesores de la ecuación educativa. Pues no, evidentemente no. Si saturamos a los profesores con demasiadas cuestiones de tecnología y no les permitimos ir a ellos mismos a su ritmo, que cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, incorpore la tecnología para que le ayude a llegar a sus objetivos con sus alumnos, los vamos a acabar secuestrando. Y por eso esta parte de la educación, que secuestra la educación, es cuando no se aprovecha la tecnología como debe de ser. Entonces, la tecnología acaba secuestrando a los docentes que no saben ni por dónde empezar, no saben cómo utilizarlo, pero se les obliga al mismo tiempo y entonces, a fin de cuentas, acabamos sin hacer realmente algo que valga la pena y la tecnología ni se usa, el profesor se desmotiva, el alumno no le haya mayor interés, se aburre de la misma tecnología porque no está siendo bien utilizada para lo que se pensó dentro del ámbito educativo. Entonces, bueno, ahí está, primero que nada, el tema este de la tecnología. Pero decíamos, además de la tecnología, la actualidad de la docencia está marcada por la presencia de diversas teorías acerca de la educación, que parten desde disciplinas o ciencias que están comenzando a involucrarse en el universo educativo. La psicología es quizá la que lleva más tiempo generando teorías, opciones, diagnósticos y presencia directa en las escuelas. Pero en los últimos años ha comenzado una cruzada cuyos fines son sin duda nobles, pero que en muchos casos están siendo mal interpretados o utilizados de manera parcial y deficiente. Ojo, lo vuelvo a decir, la psicología, los psicólogos y los psicopedagogos todos tienen muy buenas intenciones y así como la tecnología, bien utilizado puede ser una maravilla. Pero cuidado porque hay quien se puede llegar a aprovechar de esto, puede empezar a generar más bien un pretexto y un pretexto que con la bandera de ciencia y con la bandera de diagnóstico, en lugar de estar ayudando, más bien esté entorpeciendo las labores educativas u ocultando algunas cosas que deberían de atacarse, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso cuando un niño que no podría aprender es diagnosticado de manera adecuada y ayudado con algún padecimiento, ya sea físico, emocional, para superarlo y desarrollarse adecuadamente en su vida y, por tanto, en su desempeño escolar. De verdad, hay que repetirlo, qué maravilla. Es que antes este niño no tenía ninguna posibilidad. Es que esta niña estaba destinada a que todo el mundo dijera, bueno, pues es que esta niña no aprende, es que este niño no puede, hay que reprobarlo, Y no teníamos un diagnóstico, no teníamos una manera de saber qué podíamos hacer por él, qué podíamos hacer por ella. Es una maravilla que la psicología, la psicopedagogía ahora nos ayuden con esos diagnósticos. Perfecto, hasta ahí, perfecto. ¿Qué sucede? ¿En qué momento la educación queda secuestrada, en este caso, por la psicología? Pues bueno, cuando esto va a pasar, cuando la psicología es tomada como pretexto para justificar el poco acompañamiento familiar o la mala intervención de los docentes. Entonces se convierte en uno de los elementos que actualmente más secuestran a las escuelas. Y así lo digo, bajo el pretexto de diversos trastornos. Cuando hay trastorno y cuando hay un diagnóstico por un profesional
qué alegría, y vamos todos de la mano trabajando, y he visto cómo chicos y chicas van saliendo adelante gracias al apoyo de sus doctores, de su familia, de sus maestros, que van trabajando todos juntos, elaboran estrategias todos juntos, y la cosa va para adelante. Y qué bien, pero perdón, también he visto cómo muchos utilizan como pretexto y como de manera poco profesional, algunos se prestan a decir que ocurren ciertas cosas donde no ocurre nada, donde más bien hay falta de hábitos, donde más bien falta acompañamiento por parte de papás, por parte de escuela, y es muy fácil tener la bandera de un determinado diagnóstico y decir, pues que mediquen a este niño, que le pongan determinada medicina, que con esto se va a quedar en paz. Cuando a lo mejor lo que hace falta es que estar más cerca de él, cuando a lo mejor lo que hace falta es ayudarle en el crecimiento del orden, el crecimiento de la responsabilidad, vaya, determinados hábitos de estudio, que de repente es más fácil echarle la culpa a algún tipo de malestar. Muchas veces no son diagnosticados por profesionales, o muchas otras son forzadas por los padres de familia. Las escuelas son forzadas a intervenir de manera diversa con los alumnos que más bien necesitan desarrollar hábitos de estudio, virtudes, como habíamos dicho, con la responsabilidad, el orden. Se suple la voluntad con fármacos, se suple la atención familiar con terapias. Pero están también todas las teorías actuales sobre la educación. No nada más es un tema de la psicología, y a pesar de que creo yo que es uno de los grandes elementos que tanto y tanto bien pueden hacer, pero que cuando no se hacen como debe ser, quedamos secuestrados, quedamos maniatados para ese tipo de cosas. Bien, decíamos entonces que hay otras muchas teorías, ciencias, disciplinas, no nada más la psicología, que giran al día de hoy alrededor de la educación. Las que se establecen desde la psicología, algunas, otras desde la neurociencia, pasando por la pedagogía y hasta diversas, inclusive a veces pseudociencias, bueno, pues también están ahí alrededor del tema educativo y que supuestamente podían ayudar. Otra vez, muchas de estas teorías han aportado grandes beneficios a escuelas y estudiantes, sacando del estancamiento a alumnos que en otras circunstancias no hubieran podido salir adelante en sus estudios. Por citar algunas, la teoría de las inteligencias múltiples y todas las estrategias que de ahí han surgido, la educación imaginativa, la educación basada en problemas, el aula invertida, la educación por competencias, el diseño universal de enseñanza, los proyectos colaborativos o interdisciplinarios, los portafolios de evidencias y un larguísimo, etcétera. Sin duda, todos ellos con la mejor de las intenciones y con grandes resultados en muchos centros educativos. Pero cuando la propia cultura de la escuela no está definida, o cuando se adoptan estrategias más por moda que por planeación, todo esto resulta en un secuestro de las aulas y de los docentes. ¿Qué estrategias se deben utilizar? ¿Cuáles de estas teorías y las estrategias que se derivan son adecuadas para cada centro de enseñanza? ¿Qué es lo más adecuado para mis alumnos en concreto, mi ciudad, mi cultura, mi situación específica? Creo sin duda que el maestro debe hoy en día capacitarse mucho y tener muchas opciones de enseñanza en la chistera, pero tampoco debe ahogarse en un universo inmenso de teorías de las cuales sabe poco o nada, de las cuales no ha podido escoger en lo que quiere especializarse. El trabajo colegiado y la independencia docente deben marcar las decisiones para escoger el estilo de enseñanza que mejor ayude a los alumnos a desarrollar sus capacidades. Genial que haya tantas teorías para ayudar a los estudiantes, a que los estudiantes aprendan. Terrible cuando de todas no hacemos una sola bien definida y clara y acabamos por no ayudar a nadie. Espero que se haya entendido esta parte. Qué bueno que haya tantas cosas y que se hayan desarrollado tantas teorías, pero no puedes elegir alguna porque está de moda. No puedes de repente asistir a una conferencia y ver que te gusta algo y tratar de implementarlo para ti y para todos los demás.
cuando no todos los profesores enseñan o tienen el mismo estilo de enseñanza, cuando no todos los niños o en todas las ciudades o en todos los centros educativos se pueden aplicar teorías que funcionan bien en Finlandia, que funcionan bien en Shanghái, que funcionan bien en España, pero que no forzosamente tienen por qué funcionar bien en México o en Argentina o en Chile. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se escoge una de estas teorías que van ayudando, sin duda. Por supuesto que pueden ayudar, pero aquí el tema es planearlo bien y pensarlo bien, porque si no, lo único que sucede es que el profesor se queda ahogado entre un montón de teorías que le piden y que estudie un poquito de esto, un poquito de aquello, y que lo puede ir incorporando a sus planes cuando a lo mejor no está definido. Eso es lo mismo que acabamos de decir de la tecnología. Demasiada tecnología y sin nada de planeación, pues lo mismo que demasiadas teorías o demasiada psicología cuando realmente no tiene un rumbo definido. Entonces, bueno, lo marcamos así como estos grandes rubros que ayudan a la educación y que si están bien planeados, bien programados, bien pensados, van a acabar ayudando. Si no, van a acabar secuestrando a la escuela, secuestrando al docente. Tecnología, psicología y teorías sobre la educación, héroes que pueden cambiar el rumbo de las escuelas para bien o factores que secuestran a los colegios sobre un montón de ideas que nunca se aterrizan o se distorsionan por falta de cuidado y planeación. Muchas gracias por escuchar. Nos veremos en el siguiente episodio en el que hablaremos de la educación secuestrada, pero en este caso secuestrada por los padres de familia. Hasta pronto.